¿Qué tal? Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en Europa a un paso con Marco Ros y entre los temas que el Parlamento Europeo ha estado trabajando durante estos días figura el certificado COVID digital, también llamado certificado verde, pasaporte verde en términos coloquiales, pero se encuentra el certificado COVID digital que nos va a permitir o nos va a otorgar cierta seguridad. Digo cierta porque al fin de cuentas la seguridad en última instancia es cosa individual y de cada uno, ¿no? Pero cierta garantía para poder viajar por el territorio de la Unión Europea durante los próximos meses, especialmente durante el próximo verano, que es algo que estamos ya, yo creo que todos deseando, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este y de otros asuntos con el eurodiputado Marco Ros. Señor Ros, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿En qué fase se encuentra esa negociación, el trabajo para la obtención del certificado COVID digital de la Unión Europea? Bueno, pues la fase ya está muy avanzada porque costó mucho trabajo y las negociaciones han sido duras, pero entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, y ya se llegó a un principio de acuerdo, y la semana pasada misma la Comisión del IBE del Parlamento Europeo de Libertades aprobó por amplia mayoría la implantación de este certificado, y ahora ya lo que queda es desarrollar los detalles técnicos y poder implantarlo pues para finales de junio o principios de julio como muy tarde. ¿Ese documento será obligatorio? No, no será obligatorio. Es una garantía para que los ciudadanos puedan viajar con menos restricciones y sin someterse a determinados inconvenientes que hay ahora para viajar, pero no es obligatorio, no es una obligación, pero es una facilidad que se le va a dar a los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Será una especie de pasaporte vacunal? Bueno, será un certificado que nos permitirá pasar las fronteras sin el trámite de seguridad del COVID, de demostrar que tenemos una PCR, es decir, ese certificado será una facilidad, sobre todo, que podrá estar además en papel y digital, y los ciudadanos podrán exhibirlo y mostrarlo y agilizar el trámite de pasar de un país a otro y volver a la libertad de movimientos de la Unión Europea. ¿Será un documento gratuito o habrá que pagar para su obtención? Hemos conseguido desde el Parlamento que sea totalmente gratuito. Los ciudadanos no van a tener que pagar para obtener el certificado COVID. ¿Reconocerá, imagino, todas las vacunas con la polémica reinante que hay, o no las reconocerá todas? Reconocerá todas las vacunas que están a día de hoy reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos, es decir, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Janssen y la vacuna de AstraZeneca. Y luego, si algún país, algún Estado miembro de la Unión Europea tiene alguna vacuna reconocida al margen de la Agencia Europea del Medicamento, ya serán los distintos Estados miembros los que decidirán si reconocen en su pasaporte, en su certificado digital, esa vacuna o no. Pero a priori, las 4 que tienen reconocidas la Agencia Europea del Medio Ambiente son válidas. Ha dicho usted hace un momento que estará en soporte digital y en soporte papel. Lo digo porque bueno, el smartphone es una herramienta que está ya muy extendida, pero todavía hay gente que no tiene un smartphone. Sí, por supuesto. Quien no tenga un smartphone todavía, o quien no lo sepa utilizar, o quien no se aclare con la tecnología, podrá generar ese certificado digital y imprimirlo y llevarlo en papel. Y en cuanto al tema de los datos personales, que también preocupa a mucha gente, imagino que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, garantizará la privacidad de esa información. Sí, se ha establecido que ningún país de recepción, es decir, que recibe un visitante con ese certificado COVID, puede almacenar ningún dato que figure en ese certificado, y los países de origen, las entidades que almacenan los datos y que proporcionan ese certificado COVID serán públicas, de manera que cualquier ciudadano puede acceder a esa entidad y rectificar o eliminar sus datos como con arreglo a la Ley de Protección de Datos, al Reglamento General de Protección de Datos que todos conocemos. Bueno, pues confiemos en que en el plazo de un mes, más o menos, yo creo que demasiado rápido se ha actuado, porque esto del certificado digital, de COVID digital, empezó a gestionarse hace relativamente poco tiempo y demasiado rápido ha actuado el Parlamento y la Comisión Europea para que dentro de un mes esté listo, que es el plazo que se estima. Pues la verdad es que sí, en este asunto del COVID yo creo que Europa está dando la talla, y dimos la talla con el plan de recuperación y con las primeras ayudas de urgencia allá por el mes de abril del año pasado. Hemos dado la talla, como decía, con el plan de recuperación y el nuevo presupuesto, y ahora con la compra centralizada de vacunas y el ritmo tan impresionante que llevamos, que ya parece ser que para verano podremos tener esa inmunidad de grupo, y también con el pasaporte COVID. Con lo cual yo creo que bueno, este es dentro de todo lo malo, un buen año para la Unión Europea. Bueno, cambiemos de tema. El otro día hubo un incidente aéreo que ha pasado un poco desapercibido, pero que el asunto reviste más gravedad de lo que parece. Un vuelo regular de Ryanair entre Atenas y Vilna, en Lituania, fue conminado
Lo de combinado, muy entre comillas, porque fue combinado por un caza del ejército bielorruso a desviarse hacia Bielorrusia y aterrizar en Minsk. Parece ser que detrás hay una historia de confrontación política entre el gobierno bielorruso y un periodista, pero bueno, el incidente se puede resumir de una manera muy rápida de esa manera. ¿La Unión Europea va a reaccionar, va a hacer algo en este sentido? Pues sí, la Unión ya ha reaccionado. En primer lugar, una serie de condenas de todos los líderes, incluyendo el presidente del Parlamento Europeo el otro día, que expresó su rotunda condena a estos hechos, porque no podemos olvidar que ahí se están poniendo en riesgo muchísimas cosas. La integridad de nuestro espacio aéreo, la integridad de las comunicaciones dentro de la Unión Europea, porque el vuelo tenía origen y destino en la Unión Europea, aunque pasaba por espacio aéreo de un tercer país, y la integridad también de la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque estamos hablando de que la persona a la que se ha detenido es una persona vinculada a los medios de comunicación, y eso en la Unión Europea lo tenemos bien claro. Y sí están reaccionando. Esta semana ha habido Consejo Europeo, la reunión trimestral de los líderes, de los 27 líderes de los países, y fue de estos hechos que tardaron muy poco en ponerse de acuerdo. Salió una declaración unánime muy rápido, a las poquitas horas de empezar el Consejo, y se están empezando a tomar medidas. De hecho, los vuelos de las compañías bielorrusas no pueden atravesar ahora mismo el espacio aéreo, aunque eso puede tardar unos días porque cada Estado miembro tiene que cerrar su espacio aéreo a esos vuelos, y los vuelos de la Unión Europea, entre países de la Unión Europea, no van a pasar por el espacio aéreo de Bielorrusia. Y bueno, se avanzará en más sanciones, y yo creo que la Unión Europea está muy fuerte en contra de países que no respetan los derechos y libertades más fundamentales. Bueno, en una Europa que cada día quiere ser más verde, el Parlamento Europeo no es ajeno a los temas medioambientales, ¿no? La Comisión de Medio Ambiente ha fijado esta semana su posición sobre la estrategia de la Unión Europea sobre la diversidad para 2030. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta estrategia, señor Ross? Bien, pues la estrategia de biodiversidad es una estrategia que la Unión Europea se fija de acuerdo con ya lo hemos hablado varias veces en este programa, el marco global del Pacto Verde y de la legislatura verde europea que supone esta legislatura, ¿no? El Acuerdo de París, la emergencia climática, la Ley Europea del Clima. Bien, ahora se van desarrollando estrategias. La estrategia de biodiversidad lo que pretende es acompañar a la Ley del Clima para decir que también, además de reducir el efecto climático, tenemos que luchar por recuperar la biodiversidad que se ha ido perdiendo en nuestros ecosistemas dentro de la Unión Europea. Y bueno, pues está luchando por una recuperación efectiva, una agricultura más ecológica, una recuperación de nuestros bosques, de nuestros ríos, de nuestras especies naturales, de nuestra fauna y de nuestra flora, para que podamos convivir de una manera más armoniosa dentro de unos años y dejar una Unión Europea más sostenible y más razonable a las generaciones futuras. El grupo al que usted representa, el Grupo Socialista, está trabajando en un informe que ha establecido una serie de prioridades, ¿no? A grandes rasgos, ¿cuáles son? Sí, pues a grandes rasgos se pretende que el 30% como mínimo de los suelos de la Unión Europea y el 30% de los ríos queden dentro de algún marco de protección. Ahora tenemos la Red Natura 2000, pero tenemos también las protecciones de los países y de las comunidades autónomas o de los estados federados en determinados países. Se pretende también... la estrategia es muy amplia, ¿no? Se pretende, por un lado, esta protección de los suelos, implantar una agricultura ecológica que respete mejor el medio ambiente, invertir fondos europeos, dentro de esa estrategia, invertir fondos europeos en recuperación de fauna y de flora y de protección de especies para su recuperación y su puesta en valor. La verdad es que el conjunto de medidas es muy amplio y bueno, yo aquí quiero destacar que el ponente para esa estrategia ha sido un ponente del Grupo Socialista, además español, ha sido mi compañero César Luena, y creo que se ha hecho un muy buen trabajo, y precisamente ayer se votaban las enmiendas y se votaba el informe en la Comisión de Medio Ambiente, y ayer aprobamos este informe que pasará a pleno en el próximo pleno y será definitivamente aprobado en el pleno. En la última sesión plenaria del Parlamento Europeo se debatió y se aprobó un informe sobre responsabilidades de las empresas en materia de daños ambientales. ¿En qué consiste este informe y cuál es la postura que ha defendido el Grupo Socialista Europeo? Bien, este informe lo que trata es de poner el enfoque y poner la mirada sobre dos directivas que hay sobre delito ambiental y responsabilidad ambiental, y poner el acento en que
desgraciadamente no se vigila mucho el cumplimiento de estas directivas y pasan muy desapercibidos, y hay muchas dificultades para determinar responsabilidades ambientales y delitos ambientales producidos por empresas o instituciones. El informe pone el acento en esa dificultad y también lo que va avanzando en cómo mejorar esas directivas, cómo armonizarlas y cómo implementarlas mejor, y también algunos aspectos nuevos que vamos introduciendo en el Parlamento, como la posibilidad de ir pensando en el delito de ecocidio, ¿no? El delito que se puede producir cuando se produce una agresión contra un ecosistema. Y bueno, en eso estamos trabajando. Ahora hablaremos del tema del ecocidio, pero ese informe del que estábamos hablando incluye, como usted dice, algunas recomendaciones. ¿Podríamos, no sé, citar alguna? Sí, la recomendación que incluye ese informe básicamente es que hay que vigilar mejor el cumplimiento de las dos directivas que tienen que ver con la responsabilidad y el delito ambiental, porque los parlamentarios somos conscientes de que tenemos muchas denuncias de muchos particulares diciendo que con arreglo a esta directiva o a esta otra directiva están pasando estas cosas y no están llegando a implementarse. Por lo tanto, la recomendación es la de vigilar mejor y que se armonicen mejor esas directivas. También vamos a pedir que existan directivas para la protección de los suelos, que no hay en la Unión Europea, y para avanzar también en la lucha contra la contaminación lumínica y ambiental. A veces no tanto es necesario nuevas directivas, sino cumplir con las ya existentes. Correcto, exactamente. Eso es muy importante, y eso forma parte de muchas de las conclusiones de algunos informes del Parlamento Europeo. Es decir, le decimos al Gobierno, al Ejecutivo, a la Comisión Europea: oiga, tenemos esta directiva que se aprobó hace X años y queremos que se cumpla mejor. Ha mencionado usted antes el término ecocidio, una palabra que también apareció la semana anterior en otro documento votado en la Eurocámara, en el informe sobre efectos del cambio climático en los derechos humanos y papel de los defensores del medio ambiente al respecto. ¿Cuál es la base de este informe, señor Ros? Bien, la base de este informe es pensar y es tratar de ver qué está pasando con los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, porque somos conscientes y que hay muchos países donde el medio ambiente alterado está propiciando problemas de salud en las personas, y eso puede tener que ver con el derecho fundamental, el derecho humano a la salud, a una salud personal. Y eso puede estar generando que en algunos países donde se está conculcando estos derechos, donde el medio ambiente está teniendo unas agresiones tremendas, haya personas que estén sufriendo problemas de salud por inacción de sus países o por inacción de sus empresas. Y eso es una preocupación de este informe. Además, hay países donde los activistas, las personas que defienden un medio ambiente más sano, más respetuoso y más limpio, están sufriendo persecuciones. Es decir, en el territorio de la Unión Europea nos parece eso una locura, pero hay países donde un activista de una organización ecologista pues es detenido por protestar contra su gobierno, que está teniendo una central eléctrica o una empresa que está contaminando el río y está matando a gente de aguas abajo, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Por lo tanto, nos posicionamos en favor del activismo medioambiental, nos posicionamos en favor de reconocer que los derechos humanos también afectan al medio ambiente, y además también introducimos en ese informe la petición a los Estados miembros de la Unión Europea, pero también a las Naciones Unidas, de que estudien la posibilidad de ir implantando el delito de ecocidio como un tipo penal. El debate de este informe sí originó ciertos puntos de controversia con otros grupos políticos, ¿verdad? Sí, bueno, porque hay grupos políticos fundamentalmente más a la derecha que no tienen tan claro la protección de los derechos del medio ambiente tenga que ver con los derechos humanos, y ahí nos ha costado, pero finalmente el informe ha salido aprobado y ha sido aprobado en pleno. Por lo tanto, se votó la semana pasada, en el pleno de la semana pasada, se aprobó, y por lo tanto, bueno, pues son controversias lógicas de la diferencia ideológica. Los grupos más a la derecha son más conservadores, pero nosotros creo que hemos conseguido convencer a la mayoría de la Cámara de que hay que avanzar en la defensa del medio ambiente y en lo que eso traduce a los derechos particulares e individuales, a los derechos humanos de cada ciudadano. La situación del Mar Menor no se nos olvida en ningún momento, no se nos olvida nunca. Es verdad que ha estado en un segundo plano como consecuencia de todo el tema de la pandemia, del COVID y demás, pero hilvanando un poco el tema del informe del que estamos hablando con el Mar Menor, ¿estos informes pueden ayudar de alguna manera a cambiar su situación actual?
Pues sí, pueden ayudar porque al margen de todo lo que se está haciendo desde la Unión Europea para el Mar Menor, que tiene que ver con una importantísima inyección de fondos que va a llegar del plan de recuperación en los próximos años, ya lo hemos hablado en otros programas, o con el cumplimiento de las directivas medioambientales, directiva de hábitats, de aves o de nitratos o directiva marco del agua en el entorno del Mar Menor. En este informe se está pidiendo a los Estados miembros que avancen en la definición del delito de ecocidio, y si ese delito avanza y al final termina incorporándose como un tipo penal en nuestros ordenamientos jurídicos, está claro que lo que ha sucedido en el Mar Menor estaría claramente tipificado como tal. No llegaría a tiempo porque los delitos nunca pueden ser retroactivos, pero nos serviría como aprendizaje y como lección para que no vuelva a pasar un ecocidio similar en algún territorio de la región de Murcia, de España o de toda la Unión Europea. Bueno, pues en 15 días, si a usted le parece bien, tenemos una remesa nueva de temas para ir repasando así de forma rápida y distendida y conocer qué es lo que está pasando en Europa. Marcos Ros, eurodiputado del Grupo Socialista, muy amable, muchas gracias y hasta dentro de 2 semanas. Pues muchas gracias y nos vemos en 2 semanas. Gracias también a ustedes por estar ahí. En 15 días, aquí en Televisión Murciana, Europa a un paso con Marcos Ros.